La percepción de Calleja sí es de absoluta confianza. Meses antes de que se inicie el sitio, que se inicia el 19 de febrero de 1812, pocos meses antes de eso, Calleja ha sido vencedor, ¿no? Vence a los insurgentes en la batalla de Aculco, vence a los insurgentes también sobre Puente de Calderón, ¿no? Entonces, Calleja se vuelve el general realista más famoso de la época, ¿no? Y va a ser también un tanto como el azote de la insurgencia. Entonces, Calleja siempre se refiere a los insurgentes en sus cartas, dirigidas al virrey, en sus cartas personales, siempre habla de ellos como una chusma, les menciona, ¿no? Es una chusma despreciable, ¿no? No tienen entrenamiento, no tienen armamento, no tienen en realidad capacidad militar para hacer frente a los soldados del rey bien organizados y bien disciplinados, ¿no? Y en ese sentido, cuando comienzan las operaciones sobre Cuautla, Calleja dice una frase muy famosa, algunos historiadores la atribuyen a Calleja, ¿no? que le dice a su esposa de esta tarde vamos a comer en Cuautla, ¿no? Porque pues tiene todo, está seguro de que va a ganar la batalla en unas pocas horas, ¿no? Y eso es, digamos, es como Calleja subestima a los insurgentes, ¿no? Porque precisamente ese 19 de febrero comienza el ataque contra Cuautla, lanza 4 columnas sobre la población y va a ser rechazado por los insurgentes, ¿no? Y esto va a dar paso, pues entonces, a un sitio que se va prolongando cada vez más hasta 72 días de lucha, ¿no? También, todavía después de esa primera batalla donde es derrotado Calleja, él va a escribirle al virrey que no ganó ese primer encuentro, pero que lo puede ganar en 6 u 8 días, ¿no? Es decir, no es muy necesario como mucha operación militar para ganar a los insurgentes, ¿no? ¿Cuál va a ser la sorpresa del sitio de Cuautla y por qué es tan importante y por qué se conmemoran a 210 años de haber sucedido? Es precisamente que Morelos muestra ahí su capacidad militar, su capacidad como buen estratega, su capacidad organizativa y logra resistir a Calleja, ¿no? Lo que no pudieron hacer, por ejemplo, Miguel Hidalgo, no pudo hacer tampoco Ignacio Allende, ¿no? Es decir, Morelos se pone al tú por tú con el paladín del realismo ahí en Cuautla, ¿no? Entonces los dos comandantes, tanto Morelos como Calleja, se van a jugar su reputación, ¿no? Uno que ya la tiene construida como el azote de la insurgencia y el otro que apenas la está construyendo como un buen estratega, ¿no? Entonces va a ser fundamental para ellos dos ese enfrentamiento de 72 días. Pues hay un contraste muy claro que se da en el sitio de Cuautla, ¿no? Entre Calleja y Morelos. Con Morelos es que es muy cercano a la gente, ¿no? Y eso se va a ver durante el sitio porque están en las fuentes, los testimonios de la época, relatan que Morelos hace, por ejemplo, fiesta todas las noches, ¿no? Para, digamos, olvidar un poco el horror de la guerra, el hambre y las enfermedades, ¿no? Entonces Morelos, digamos, permite estas celebraciones dentro de sus propias tropas, ¿no? Para soportar todo el asedio, ¿no? Y en cambio, Calleja da la impresión de que es más disciplinado, ¿no? Más militar duro, ¿no? En el sentido de que pues no permite ese tipo, digamos, de relajación total dentro de la tropa, ¿no? Porque pues el soldado profesional tiene que estar disciplinado y siempre preparado para combatir, ¿no? Entonces, ya desde ahí se puede uno dar una idea de este carácter de Calleja, pues mucho más recio, ¿no? Y también una manera de conocer a Calleja es a través de sus propios documentos, ¿no? Un año después del sitio de Cuautla, en 1813, Calleja se convierte en virrey de la Nueva España y durante su gobierno, como todos los virreyes, lanza una serie de proclamas y una serie de edictos, medidas, donde las escribe de su puño y letra, ¿no? Y Calleja siempre menciona medidas muy duras en contra de los insurgentes, ¿no? Por eso muchos de los historiadores del siglo XIX le dan lo califican como sanguinario, ¿no? Entonces, las medidas de Calleja, y que también van a suceder en Cuautla, incluían, por ejemplo,
llegar a una población y agarras a 5 hombres y de esos 5 a 3 fusilas, ¿no? Los que quieras, ¿no? Para infundir ese miedo entre los insurgentes, ¿no? Entonces Calleja es un militar duro, ¿no? Y es un militar además convencido en lo que está defendiendo, ¿no? En la defensa del rey, en la defensa de la dependencia de España, ¿no? Sabe muy bien cuál es su lealtad, a quién le debe lealtad y por qué está peleando, ¿no? Entonces eso lo vuelve todavía un poco más difícil de vencer, porque Calleja está convencido de su causa, ¿no? Igual que Morelos lo está, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante, ¿no? Ese choque, digamos, de ideologías y de personajes o generales tan convencidos de sus propias causas, ¿no? Por eso la lucha del sitio de Cuautla y las posteriores luchas que se van a desatar entre insurgentes y realistas, pues son luchas a muerte siempre. Cuautla, el sitio como tal, o las operaciones militares como tal, inician el 19 de febrero. ¿No? Es primero un ataque de los realistas sobre la población que va a ser rechazado por las fuerzas insurgentes. Resulta que estos niños que también están dentro del sitio, que están jugando pero también combaten, ¿no? Emulan a los soldados, ¿no? Y un niño que es parte de esa compañía es el famoso niño artillero, ¿no? Narciso Mendoza, ¿no? Y ese niño va a tener una actuación fundamental, o al menos así lo sugieren las fuentes, en esa primera batalla, ¿no? Porque resulta que cuando los realistas están avanzando sobre Cuautla, los defensores que están al mando de Hermenegildo Galeana, que es otro de los grandes personajes del sitio de Cuautla y otro de los generales de Morelos, Hermenegildo Galeana está defendiendo la plaza principal de Cuautla y está perdiendo terreno ante el avance de los realistas, ¿no? Entonces Galeana ordena una retirada. Sus hombres están dejando el terreno poco a poco y este niño Narciso Mendoza, dicen según las crónicas, ve un cañón que está listo para ser disparado y decide disparar contra una columna enemiga, ¿no? Y eso entonces crea el desorden dentro de las filas realistas y permite que los insurgentes otra vez contraataquen, ¿no? Produciendo pues la victoria de los insurgentes, ¿no? Y entonces este niño artillero Narciso Mendoza pues se vuelve una pieza clave para entender el sitio de Cuautla, ¿no? Y años después, incluso a mediados del siglo XIX, ese propio Narciso Mendoza escribe una carta, ¿no? Recordando su disparo de cañón que hizo que ese primer día pues salieran victoriosos los insurgentes, ¿no? Pero después de eso es cuando Calleja decide pues ponerle sitio formal a la plaza de Cuautla, ¿no? Y esto va a provocar entonces que se desaten pues pequeñas escaramuzas a los alrededores de Cuautla, es decir, ya no va a haber un enfrentamiento formal como tal, ¿no? Y a finales de marzo va a llegar también refuerzos para los realistas, ¿no? Llega una nueva división de 2,000 hombres al mando de Ciriaco de Llano, y eso le permite a Calleja todavía hacer que el cerco sea más fuerte y más estrecho sobre la población de Cuautla, ¿no? Y entonces los insurgentes pues pierden toda posibilidad, digamos, de recibir auxilio del exterior, ¿no? Y eso va a provocar entonces que las municiones comiencen a escasear, que también la comida cada vez se vuelve más escasa y lo mismo con el agua, ¿no? Y Calleja, pues en esta, digamos, mentalidad que tiene de aniquilar a la insurgencia, ya durante el mes de abril ordena destruir los pozos de agua, ¿no? Todas las tomas de agua. Entonces abril se va a convertir, digamos, en una especie de lucha por el agua, ¿no? Por esa supervivencia del agua. Y los insurgentes la van a pasar muy mal, ¿no? Las crónicas también mencionan eso todo el tiempo, ¿no? Como la sed es terrible para los insurgentes, ¿no? Mencionan que los pobladores de Cuautla, al quedarse sin agua, pues están tratando de beber incluso la poca humedad que tiene la tierra, ¿no? Que tiene lodo, ¿no? Y precisamente también durante abril, esta falta de agua, esta falta de comida, lo que provoca pues es el surgimiento de enfermedades, ¿no? Y bien
viene lo que se conoció en aquella época con el nombre de las fiebres misteriosas, ¿no? La gente comienza a enfermarse y comienzan a morir, y la enfermedad se va propagando por todos lados, ¿no? Entonces, Cuautla no nada más es, digamos, importante en los términos militares del enfrentamiento entre Morelos y Calleja, sino también es el centro, el foco epidémico de una epidemia que se va a desatar por todas partes de la Nueva España, ¿no? Particularmente toda la región centro del virreinato, ¿no? Y finalmente, pues ya para finales de abril y el 1 de mayo es cuando Morelos decide romper el cerco, porque pues ya le es imposible sostenerse más tiempo sin alimentos, sin agua potable y pues sin ayuda del exterior, ¿no? Y es cuando hace esta famosa y heroica salida de Cuautla, en la cual por supuesto pues van a morir muchos insurgentes siendo perseguidos por los realistas, ¿no? Pero a final de cuentas Morelos logra salir victorioso y logra, pues digámoslo así, poner en ridículo el nombre de Calleja, que hasta ese momento había prácticamente ganado casi todas las batallas contra los insurgentes. Para el bando realista, Calleja regresa a la Ciudad de México y se presenta él a sí mismo como victorioso, ¿no? Nunca va a aceptar que fue derrotado ahí, ¿no? Y precisamente pues en esta cuestión propagandística, ¿no? Para no quedar mal, pues el virrey lo recibe también con bombo y platillo, ¿no? Como el gran militar, ¿no? El problema va a ser que, digamos, tras bambalinas, Calleja y el virrey, que es Javier Venegas, no se llevan bien. Y va a haber rencillas entre ellos durante el sitio de Cuautla, ¿no? Entonces eso va a provocar también que Calleja no obtuviera la victoria durante el sitio, porque Venegas no le quiere soltar todos los recursos necesarios durante el sitio de Cuautla, ¿no? Entonces también es bien interesante leer las cartas entre ambos, ¿no? Porque Calleja, pues con todo el respeto, le está diciendo al virrey, ¿no? Si usted no me entrega las municiones que yo necesito, o me entrega el dinero que yo necesito para la paga, voy a tener que levantar el sitio, ¿no? Y si levanto el sitio, la insurgencia pues se va a apoderar del reino, ¿no? Entonces, cuando Calleja llega a la Ciudad de México, ya después de terminadas las operaciones sobre Cuautla, inicia una campaña en contra del virrey Venegas, ¿no? Echándole la culpa del desastre de Cuautla al propio virrey, ¿no? Y que poco a poco esa campaña en contra del virrey va a adquirir fuerza y va a provocar que las autoridades españolas en la península destituyan al virrey y en su lugar nombran a Calleja como el nuevo virrey de Nueva España, ¿no? Precisamente con esta visión para destruir a la insurgencia, ¿no? Con los modos duros y sanguinarios que han caracterizado a Calleja, ¿no? Y a final de cuentas le va a costar mucho trabajo, pero sí lo va a lograr poco a poco, ¿no? Ya para 1816 la insurgencia en México va decayendo demasiado, ¿no? Y del otro lado, en el bando insurgente, pues el sitio de Cuautla se convierte en el símbolo de la victoria, ¿no? De la victoria militar en contra del realismo, de la victoria por la independencia, ¿no? Para Morelos significa el momento en el que adquiere pues esta aura de gran estratega, de gran militar, ¿no? Y eso le va a dar mucho prestigio entre el gobierno insurgente, ¿no? Porque el gobierno insurgente, compuesto de varios personajes, incluso tiene rencillas entre sí, ¿no? Los insurgentes, a final de cuentas, tienen problemas personales entre ellos, y eso va a provocar también que la organización insurgente no sea tan buena como debió de haberlo sido, ¿no? Y siempre se recurre a Morelos como la figura, digamos, de autoridad para aliviar esas rencillas entre los propios miembros del gobierno insurgente, ¿no? Entonces sí, Morelos se convierte pues en el gran estratega militar, y poco a poco eso va a provocar que plantee pues estas ideas ya más enfocadas hacia el gobierno, ¿no? Y hacia la reivindicación social, ¿no? Con los sentimientos de la nación. Va también a influir de una u otra manera en la creación de la primera constitución, en la constitución de Apatzingán, y pues Morelos se convierte en esta figura heroica que todos conocemos el día de hoy, ¿no? La cuestión aquí tiene que ver, creo yo, con una cuestión de identidad, ¿no? Una cuestión de identidad, sobre todo para el sitio de Cuautla, es una identidad regional, ¿no?
Si tú vas a Cuautla, los habitantes se sienten muy orgullosos de su historia y sobre todo de ese episodio, ¿no? También van a tener participación importante en la Revolución Mexicana, de la cual también se sienten orgullosos, pero el sitio de Cuautla es como muy representativo para ellos. Una de las entradas hacia Cuautla tiene la estatua de este niño artillero, ¿no? El famoso Narciso Mendoza, ¿no? Entonces es lo que te está recibiendo cuando entras a la población, ¿no? Y eso también tiene que ver con una elección de identidad personal, ¿no? O sea, uno como persona, ¿con qué se identifica? ¿Qué historia es la que quieres para ti, ¿no? Y muchos deciden ser, digamos, partidarios o identificarse con Morelos y con la insurgencia, ¿no? Y por supuesto hay otros que se sentirán identificados con el realismo y es perfectamente válido, ¿no? Siempre y cuando pues tengas tú digamos, este fundamento que te da la historia para sentirte parte de algo más grande, ¿no? Para tener esa identidad que te hace ser o que te hace sentir mexicano. Claro. Bueno, pues lo primero que pasa es que la historia se vuelve cada vez más rica, más interesante y también más compleja, ¿no? Porque entonces ya no podemos explicar los acontecimientos históricos a partir de un solo personaje o de la decisión de un general o de la brillantez militar de alguien, ¿no? Sino que hay pequeños actores o pequeños sujetos históricos poco visibles, como las niñas y las mujeres, que a veces hacen o tienen una presencia histórica muy fuerte y decisiva, ¿no? Como en el caso de Narciso Mendoza, que todavía a finales del siglo XX se estaba debatiendo sobre si existió Narciso Mendoza, si no existió, Narciso Mendoza fue un invento o qué fue, ¿no? Pero pues al menos ya tenemos más seguro de que sí existió el personaje y de que estuvo ahí y de que como contamos hace rato, pues su participación fue decisiva para una victoria, ¿no? Para una primera victoria. Y en el caso de las mujeres, recordemos que todos los ejércitos van acompañados siempre de mujeres, ¿no? Y sobre todo en esta época, ¿no? En el siglo XIX. Hay un estudio de historia económica bien interesante sobre los recursos, tanto en víveres, en alimentos, como en dinero, necesarios para el sitio de Cuautla, ¿no? Y los alimentos son bien sencillos, ¿no? Maíz, frijol, arroz y tortillas, ¿no? Y pues la idea es, ¿y de dónde salen las tortillas, ¿no? ¿Quién está haciendo las tortillas, ¿no? Entonces, esos contingentes de mujeres que van acompañando a sus esposos, a sus hijos, a sus parientes, porque también van por sus sobrinos, etcétera, etcétera, son las que hacen esos alimentos, son las que son el sostén de las tropas en esos momentos, ¿no? Y también, por supuesto, hay mujeres que combaten en la primera línea de frente, ¿no? Hay también un testimonio muy interesante de Carlos María de Bustamante, que dice en su libro del cuadro histórico de la Revolución Mexicana, que el primer día de ataques en el sitio de Cuautla, las primeras en combatir son las mujeres del lado de los realistas, ¿no? Que es les llama a él en el lenguaje de la época y con su pluma apasionada, porque es muy apasionado en lo que escribe, ¿no? Les llama, es que estas arpías son las primeras que se echaron en contra de las líneas insurgentes, ¿no? Entonces también están ahí combatiendo, ¿no? Simplemente no son... Ni los niños ni las mujeres en esa época son los que hacen las grandes decisiones, ¿no? Y por eso es que no se encuentran visibles muchas veces dentro de las fuentes. Pero si uno como historiador o como lector incluso no profesional de la historia se mete a leer los testimonios, estos libros, estas exposiciones, puede ver entre líneas, ¿no? La participación de mujeres y la participación de los niños, ¿no? Entonces sí, la tendencia ahora es precisamente hacer visibles a esos sectores, a los niños, a las mujeres, también a los afrodescendientes que ya mencionaban que poco a poco se va construyendo su historia y que también tuvieron un peso muy grande dentro del sitio de Cuautla porque formaban los batallones insurgentes, ¿no? Y a través del conocimiento de esos, digamos, actores colectivos, la historia se vuelve más interesante, ¿no? Y más rica.